después de muchas dificultades, nos hemos puesto ya en marcha. Hola, soy Víctor y en principio pues estamos aquí intentando que esto funcione. Hemos tenido como siempre, llevo 11 minutos de retraso sobre la hora, o sea que empiezo bien porque me he equivocado a la hora de poner en marcha el canal. Bien, estos son pruebas, así que vamos a ir a las pruebas aquí. Bien, os voy a explicar un poco cuál es mi intención. Todavía no me he puesto en marcha en serio. Lo digo en serio, es en serio de verdad. Así que la idea es que esto funcione y que esto sea algo que realmente valga la pena. Pero bueno, de momento no, o sea, estamos en ello. Estamos trabajando en ello, como decimos. Aquí, como veis, estoy probando cosas y de lo que se trata es de probar todo para que cuando yo me ponga en marcha de verdad, todavía no lo he puesto, digamos, en el aire. Bien, ¿de qué va a tratar un poco el canal Big TV? Yo me llamo Víctor Abasolo, para el que lo quiera saber, y en principio de lo que se trata aquí es de que tengáis claro que, en la medida de lo posible, haremos que esto sea, pues, un canal entretenido. Eh, Ojo, yo no soy creador de contenido. Yo lo que quiero es ser divulgador de contenido, en la medida de lo posible. Entonces, está claro que eso va a costar. Eso va a costar. Porque ya os digo, pues vamos a intentar de la medida de lo posible que sea lo más entretenido posible. ¿Qué vamos a tratar? Yo me he puesto aquí por ejemplo, tocaremos muchas cosas. Básicamente vamos a hablar de lo mío. ¿Lo mío qué es? Lo mío es marketing, pero en el sentido ortodoxo de la palabra. Yo ya veréis, bueno, en algún momento os lo podré decir, os lo podré explicar con mucha más tranquilidad, pero de lo que se trata es de que en principio yo soy periodista. O sea, yo estudio una carrera y en principio soy periodista, iba a decir terrorista, no, algunos sí, pero yo no. Así que en lo que se trata del periodismo, pues lo que intentaré desde mi punto de vista periodístico es informaros. ¿Eh? Informaros desde la parte ortodoxa, con fuentes, etcétera, etcétera. Ojo, no siempre podrá ser, porque yo tengo acceso hasta donde llego, pero evidentemente lo intentaré, en la medida de lo posible. Esto ya os digo que yo os digo, lo haré en la medida de lo posible, siempre que pueda. Lo segundo que me interesa mucho que tengáis claro es que lo mío es muy amplio. Yo, por ejemplo, lo que yo tengo muy claro es que podemos ver muchas cosas. Podemos ver un montón de cosas. Por ejemplo, yo aquí he puesto mis temas para Twitch, pero vamos a ver muchas más cosas. En algunos momentos, cuando yo tenga más dominio de la plataforma, que veo que la plataforma se ríe de mí bastante, pues intentaremos hacer clases y hacer cosas. Y sobre todo, en que veáis, sobre todo que veáis qué se cuece en el mundo del marketing, pero del verdadero marketing, que yo lo digo. Aquí, como veis, aquí tenéis 3 vídeos, que esto lo tocaremos en su día, del famoso Amadeo Llados y del Coloradito. ¿Esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver en cosas que a mí me da mucha rabia. Me da mucha rabia que este tipo de gente denigre la profesión, haga desconfiar a los clientes y engañen a la gente con sus teorías que son simplemente paparruchas, como diría en el cuento de Dickens. Son verdaderas paparruchas. Y hay gente que se dedica a desmontar a esta gente. Pero yo lo que me interesa es que lo veáis desde un punto de vista profesional. ¿Por qué las cosas no pueden ser como ellos dicen que son? ¿Y por qué las cosas que dicen que son, pues en realidad es un cuento chino? Entonces lo intentaremos desmontar con argumentos, viendo vídeos de gente que ya lo está desmontando, porque se ha tomado la molestia. Entonces comentaremos, cuando yo tenga la oportunidad, lo que haré será desmontarlo yo. Pero de momento, para ir empezando, para ir, digamos, tirando, pues lo iremos haciendo así. Bien, disculpad, pero es que tengo mucha rabia, me da muchísima rabia que mi pequeña tablet, en la cual yo le he depositado mucha, digamos, mucha
mucha confianza, pues pasa de mí. Entonces no veo el directo que estamos haciendo, realmente no lo estamos viendo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Me dice que estoy sin conexión, no lo sé, tendré que mirar a ver, porque el otro día sí tenía conexión. Está todo y hay conexión con todo, pero veo que no me funciona. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, seguir. Es lo que vamos a hacer, seguir. Así que vamos al perfil y ya está. Y vamos a mi canal y ya veremos. Según esto, puede contener contenido explícito. Esto es algo que puse en su momento y que no me está funcionando, pero bueno, ahora ya me veo, ¿vale? Por lo menos ya me veo. Bien, ya te digo, aquí voy metiendo cosas que me interesan mucho. Desmontar, por ejemplo, el maravilloso mundo del terraplanismo. Porque un señor hace ya 3.000 años, va por ahí, o hace más de 2.000 años, sí, con un palo y una cuerda desmontó el terraplanismo. Pero bueno, es un negocio, es como meterse con el feminismo, meterse con el machismo, meterse con, yo qué sé, con las gordas, con los flacos, con yados, o sea, todo eso da seguidores, da espectadores, da clics, está perfecto. Pero es que llega un momento en que ya te cabrea. Y yo a mis 58 años, que voy para 59, pues ya no estoy para tonterías. Entonces me interesa mucho este tema. Por ejemplo, este vídeo es muy interesante. Crea tu página de Word. De entrada, tenemos el tema del YouTube, pero bueno. El planeta parecía inmenso. Era el único mundo explorable. Su real tamaño fue calculado de forma simple e ingeniosa por un hombre que vivió en Egipto 3 siglos antes de Cristo. Este señor es Carl Sagan. Carl Sagan era un científico divulgador de los más renombrados en el mundo entero, no solamente en Estados Unidos. Ahora se tiraría de los pelos, no, de todo. Y este hombre es uno de los, digamos, instigadores y los promotores de la famosa expedición Voyager, de la misión Voyager 1 y Voyager 2, que se lanzaron en los años 70 y que ahora están recorriendo el universo a miles y miles de millones de kilómetros con un mensaje de paz hecho en láminas de oro que está en los laterales, en uno de los laterales de cada nave. Hay la Voyager 1 y la Voyager 2. Esto inspiró, por ejemplo, el retorno de las películas de Star Trek, que parece que el Voyager era una especie de ente y resulta que era Voyager, que lo habían cogido una entidad, un planeta lleno de máquinas y luego volvió a la Tierra. Bueno, no voy a hacer spoiler porque no. Entonces este señor hizo una de las mejores series que se han hecho de divulgación científica en la historia de lo que llevamos de televisión, que era Cosmos. Y en un capítulo explica cómo un griego, un tal Eratóstenes, demostró que la Tierra era redonda con un par de palos. Vamos a ver un poquito. Torre pudo haber sido una torre de comunicación, parte de una red que recorría África del Norte. Los mensajes de Estado se comunicaban con señales de humo. También pudo ser usada como faro, una boya náutica para embarcaciones navegando en el Mediterráneo. Está a unos 50 kilómetros al oeste de la que una vez fue una gran ciudad, Alejandría. En esa época, en Alejandría vivió un hombre llamado Eratóstenes. Un rival lo llamó Beta, como la segunda letra del alfabeto griego. Según decía, Eratóstenes era el segundo mejor en todo. Pero está claro que en muchas áreas, Eratóstenes fue alfa. Fue astrónomo, historiador, geógrafo, filósofo, poeta, crítico teatral y matemático. Igualico que ahora. Cualquier tertuliano que esté por las tardes o por las mañanas en las televisiones de nuestro país o en cualquier podcast o en cualquier otro sitio, no le llega ni a 1 centímetro de la suela del zapato al señor Eratóstenes. No hablo ya de Carl Sagan. Carl Sagan todavía eres el chicle que está pegado en el tacón del zapato. También fue director de la Gran Biblioteca de Alejandría.
Un día, leyendo un libro de papiro en la biblioteca, encontró un curioso relato. Lejos, hacia el sur, en el puesto de Siena, se apreciaba algo notable el día más largo del año. El 21 de junio, la sombra de la columna de un templo se acortaba hacia el mediodía. Al mediodía, los rayos solares se deslizaban por los lados de un pozo que otros días permanecía en sombra. Entonces, justo al mediodía, las columnas no tenían sombra y el sol brillaba directamente sobre el agua del pozo. En ese momento el sol estaba justo en su cenit. En lo más alto, a los de la LOXE. Era una observación que otros ignoraron fácilmente. Columnas, sombras, reflejos en un pozo, la posición del sol, cuestiones simples y cotidianas. ¿Qué importancia podían tener? Como Eratóstenes era científico, su observación hizo cambiar al mundo. En cierta forma, hizo el mundo. Tuvo la presencia de ánimo para experimentar y preguntarse si aquí, cerca de Alejandría, una vara proyectaba sombra al mediodía del 21 de junio. Es muy fácil. Lo que pasa es que aquí, cuando la gente dice que el agua se tenía que caer por los bordes, o cuando dicen que por qué el agua no se curva, etcétera, es esa visión enana, como enanos mentales que son, del mundo. Y eso es lo que da rabia. Fijaos. Efectivamente descubrió que sí. Un escéptico podría haber dicho que el informe de Siena era incorrecto. Pero era una observación honesta. ¿Por qué alguien mentiría sobre algo tan trivial? Eratóstenes se preguntaba cómo al mismo tiempo la vara en Siena no tenía sombra, mientras que la de Alejandría, 800 kilómetros al norte, proyectaba una sombra definida. Aquí tengo un mapa del antiguo Egipto. He puesto dos varas u obeliscos. Una aquí en Alejandría y otra más abajo en Siena. No hagáis caso de la escala. Que ya está, ya veo venir alguno. No hagáis caso de la escala. Ahora, si en un momento determinado ambas varas no proyectan sombra alguna, será fácil entender que la Tierra es plana. Si ambas varas proyectan sombras de la misma longitud, también parece lógico que sea plana. ¿Cómo podía ser que en el mismo instante no hubiera sombra en Siena, pero sí una muy considerable en Alejandría? La única explicación, básicamente, spoiler, es la que va a dar él. La respuesta es que la superficie terrestre es curva. No solo eso, a mayor curvatura, mayor diferencia en la longitud de la sombra. El Sol está tan lejos que sus rayos llegan paralelos. Las varas con ángulos distintos proyectan sombras distintas. Por diferencia entre longitudes de sombra, unos 7 grados separan a Alejandría de Siena a lo largo de la superficie terrestre. Es decir, si las varas se extendieran hasta el centro terrestre, formarían un ángulo de 7 grados. Pues es muy evidente, pero no. Es mejor pensar que la Tierra es plana, que vivimos en un domo
que evidentemente estamos vetados en la Antártida, que existen civilizaciones perdidas como Tartaria. Eso, ¿sabes lo que da? Aparte de vergüenza y aparte de mucha pena, lo que da es muchos clics y gente que quiere estar fuera de la Matrix y del sistema. Pues es una vergüenza. Es una absoluta vergüenza, y a mí me da mucha vergüenza que llegados a este punto del siglo en el que tenemos inteligencia artificial, naves que despegan y aterrizan en el mismo sitio, satélites de comunicaciones, misiones incluso ha habido misiones a la Luna, misiones que han ido a Marte, han ido a Venus, orbitan Júpiter. Llegados a ese punto, nos tenemos que comer a todos estos señores y señoras que dicen que la Tierra es plana. Ya lo sabían hasta los sumerios, pero bueno, que era redonda, me refiero. Pero bueno, es igual. De todas maneras, hay que bregar con ello. 7 grados son una 50ª parte de la circunferencia terrestre, de 360 grados. Eratóstenes sabía que la distancia entre Alejandría y Siena era de 800 kilómetros. ¿Cómo? Contrató a un hombre para que midiera los pasos. Así pudo realizar el cálculo del que hablo. Tan sencillo como eso. Sin ChatGPT, ni Perplexity, ni DeepSeeker, ni nada. Un señor contratado para andar 800 kilómetros, pasos, en la medida que fuera en aquella época, alejandrinos, y así sabía la distancia que había de un sitio a otro. Con eso calculó más cosas, no solamente que la Tierra era redonda. Si multiplicamos 800 kilómetros por 50, nos da 40.000 kilómetros. Esa es la circunferencia. Es la distancia de rodear el mundo. Es la respuesta correcta. Señores, también midió la circunferencia terrestre. Bien, ahora solo falta alguien que diga no. ¿Por qué se diferencia esta sencilla explicación de todas las justificaciones que nos dan los terraplanistas y toda esta gentuza? Con perdón, no vamos a empezar a decir palabrotas ya de buena mañana. Porque aplican el método científico. Y el método científico se basa en una premisa, en hipótesis, demostración, y luego se convierte en ley. Y siempre es flexible, porque pueden haber elementos que hagan cambiar estas ideas que se plasman luego en leyes científicas. Hace 500 años la gente sabía, o decía saber, que todo giraba alrededor del Sol. Y hace muy poco tiempo se pensaba que ir a más de 100 km por hora era imposible, en el siglo XVIII, siglo XIX, porque expulsaría el oxígeno del vehículo y la gente se asfixiaría. Y lo de volar solo es 100 y pico de años que llevamos elevándonos si quitamos a Montgolfier y su globo de 1700 y pico, 86 creo que era. Así que tenemos que bregar con esta gente. Pues yo intentaré, en la medida de lo posible, y si el señor, mi padrino científico, el señor Sagan, me lo permite, desmontar este tipo de cosas, o ser el vocero desmontador, el divulgador que diga que todo lo que estáis diciendo es una sucia mentira. Y no voy a entrar en detalles. Las únicas herramientas fueron varas, ojos, pies y cerebro. Cerebro que últimamente lo estamos denostando y destruyendo de la peor manera posible, diciendo esas tonterías de que la Tierra es plana. Y el placer de experimentar. Con esto, dedujo la circunferencia terrestre con gran precisión y un error porcentual mínimo. Un cálculo notable hace 2200 años. Muy notable. Gracias, señor Sagan. Más cosas que veremos. Por ejemplo, a mí hay cosas que es lo que llaman supuestos imposibles. O sea, ¿qué pasaría si, no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, esto es... vamos a ver esto, un momento.
¿Qué pasaría si un mañana, o mejor dicho, esta tarde, de repente, desapareciéramos de la faz de la Tierra? ¿Os imagináis? Hoy estamos, mañana no estamos. ¿Qué le pasaría al planeta? Pues aquí hay un documental que hizo la BBC, que era La Tierra sin habitantes. He conseguido, bueno, no lo tiraré entero porque dura 1 hora y media, pero he conseguido esta versión que nos da una idea de cómo sería la Tierra sin habitantes hasta dentro de 2.000 o 3.000 años. Y la verdad es que da que pensar, da muchísimo que pensar. Así que este tipo de documentales, que lo haremos en 2 o 3 sentaditas de media hora, como mucho, nos van a dar este es de 2008. Sé que se está haciendo uno después de cuando hubo la pandemia, que varias de las cosas que dijo este documental, que digamos el documental lo había previsto, sobre todo en temas de recuperación de los océanos, de recuperación del aire, de la contaminación, etcétera, pues evidentemente es para tenerlo muy en cuenta. Luce así. A mí me da mucha alegría que estos documentales me daría mucha alegría, ¿veis? Una de las cosas que tienen los creadores de contenido es su facilidad de palabra y a mí me cuesta, sobre todo delante de un micro y hablándole a una cámara, hola, ¿qué tal? Entonces, esto habrá que entrenarlo. ¿eh? Pero como me he dicho, yo no soy creador de contenido, soy divulgador. Entonces, si nos ponemos con este documental, veréis que es la entrada, digamos la introducción, es bastante potente. De entre todas las especies que pueblan la Tierra, el ser humano es el que ha dejado mayor huella. Los efectos de nuestra actividad pueden verse en lo alto del cielo y en las profundidades de la Tierra. Hemos cultivado, pavimentado y dejado cicatrices en todos y cada uno de los continentes. No obstante, para comprender la verdadera magnitud del impacto que hemos causado, tendríamos que ver cómo sería el mundo sin nosotros. Si desapareciéramos de repente, ¿qué pasaría con nuestras carreteras, ciudades, ríos y nuestros principales monumentos? Esta es la historia de un mundo que jamás verás. Un mundo sin seres humanos. Mola, ¿eh? ¿Mola o no mola? Bien, pues le daremos un vistazo a este y otros documentales que me gustaría mucho que los tuvierais siempre. Y también recomendaremos canales, que tengáis presentes y que recomendéis a vuestros amigos, o que si un día tenéis tiempo y no tenéis ganas de jugar porque ya habéis jugado 5 o 6 horas, o porque ya habéis llegado a casa y no tenéis que poneros porque, no sé, ha fallado internet, pues en un momento dado podéis tener estos. Yo los tengo guardados y descargados, porque fijaos cómo soy. Veremos algunos de estos. Por ejemplo, también veremos cosas como esta. Están apuntando. Este señor se llama Tito Vivas. Él sí que es un divulgador. Es una persona que ha visitado, sobre todo es un egiptólogo. Es un tío que la verdad es que tiene mucho tirón, es bastante simpático. Además se dedica a desmontar todas las teorías estas de ovnis y de Anunnakis y cosas de estas rarísimas que la gente se inventa. Por ejemplo, quién hizo las pirámides, cómo se hicieron. Aquí tiene esta conferencia que también dura 1 horita. También un día de esto le dedicaremos un tiempo, porque me interesa mucho que lo veáis y veáis que prácticamente todo tiene explicación, y que hay lagunas en esas explicaciones, que es lo que la ciencia siempre se tiene que dedicar, que es a intentar que esas lagunas desaparezcan, que esos vacíos desaparezcan. Entonces es muy importante tirar de la ciencia y de los científicos, de los historiadores y de gente que en principio está abierta a modificar este tipo de cosas si hace falta, porque hay algunos que son demasiado ortodoxos y que no quieren salirse del dogma. Y si algo tiene la ciencia es que no es dogmática, o no debería serlo, vamos, esa es mi opinión. Pero, por ejemplo, el señor Vivas, además que es bastante tranquilo, es una persona con la que se puede. Por eso no lo invitan a
a muchas tertulias y a muchos sitios porque es una persona que te desmonta sin aspavientos, sin nervios, sin ningún tipo de problema, además, porque tiene todos los datos. Y lo importante en esta vida es tener todos los datos, escuchar todas las opiniones y sobre todo ser respetuoso. Porque en este tema, en este canal lo vamos a intentar, de la medida de lo posible, y lo vamos a fomentar. Vamos a hacer que la gente que tenga bien algún momento, si decide pasarse por aquí, yo seguiré haciéndolo, porque a mí me interesa que esto se grabe y luego lo pondré en un canal de YouTube, editadito, eso sí, sin que haya muchos cortes y que los errores se noten poco. Y poco a poco mejoraremos el set, porque ya sé que este set es de Chichinabal, pero vamos a intentar que la cosa tenga una calidad suficiente. Bueno, entonces, si alguien se suscribe, es para eso, es para mejorar el nivel, y en la medida de lo posible, si cambiamos de orientación de contenido y tal, eso ya se verá, pero la orientación del contenido básicamente será divulgativo. Esta es la idea. Esto lo explicaremos cuando ya nos pongamos en serio. Ahora estamos haciendo pruebas, no sé cuánto tiempo llevo de directo, pero bueno, llevo poco y además dentro de poco lo termino. Bien, este es el señor Tito Vivas. Él es historiador, egiptólogo, arqueólogo y aventurero, y además tiene su stand aquí en Port Vell, en la sala Port Vell, en la zona de expositores, donde también nos puede firmar sus libros. Creo que además al final de esta conferencia podrás firmar libros, ¿no? ¿Aquí o en el stand? Aquí o en el stand, ¿no? Aquí o en el stand. Sí, bueno, lo tenéis aquí, así que, Tito, bienvenido a Magic Internacional. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Y gracias, por supuesto, a la organización por haberme invitado un año más. Es mi segunda participación en Magic. El año pasado estuve, algunos nos conocemos del año pasado. Además, el año pasado yo estaba recién aterrizado de Egipto, no sé si os acordáis, prácticamente venía del aeropuerto, con lo cual estuve comentándoos un montón de cosas, pero no teníamos proyección ni imágenes. Este año lo he subsanado. Os voy a apabullar con lo que vengo a contaros. Bueno, comienzo sin más porque tampoco quiero retrasarme y yo tengo muchísimas cosas que contaros. Espero que sea capaz de hacerme entender, porque voy a hablaros de astronomía, por supuesto, porque voy a hablaros de religión, por supuesto, y porque voy a hablaros de historia. Cuando estuvimos planteando una temática para este año, obviamente, en el mundo del misterio, cuando hablas de Egipto, el gran misterio principal es esa pirámide que tenemos a la derecha. Pero yo creo que es uno de los grandes errores que se cometen, que es aislar la gran pirámide y pensar que no hay más pirámide que esa. En Egipto hay más de 120 pirámides, no solamente hay 3. De modo que Bien. para entender... Yo entiendo que a mí me interesa, a mí me gustaría mucho verlo ya, porque no lo he visto entero, tengo ganas de verlo entero y tengo ganas de verlo pronto, pero lo vamos a dejar para cuando hagamos el contenido real. Bien, esto es uno de los contenidos. Luego también me gusta mucho un contenido que es de un canal. Vamos a ver si podemos ir al canal, porque es un canal... Ya has hecho el trabajo. Ahora... Bueno, vamos a dejarlo aquí. Es un canal que a mí me encanta, que es... Pero esto es otra historia. Y es este de aquí. Pero eso es otra historia. Bien, este canal es de un señor... Yo ya me había unido, es de Antoni Garrido. Y sinceramente es un canal de obligado o de obligada visualización, porque a mí me tiene loco perdido. O sea, es uno de los canales que más me gusta, y es un canal que pasa revista a la historia de la humanidad, pero entera, no desde el punto de vista occidental, ni desde el punto de vista, digamos, europeo, norteamericano, etcétera. No, toda la historia del mundo. Entonces, si por ejemplo hay una parte que me encanta, que son las eras geológicas, que son estas de aquí. Pero aquí hay 247 vídeos. Vamos a echarle un vistazo, porque ahora lo veréis. Un momento. Vamos a parar aquí. Vale, vamos a darle al grande y aquí. Lo que pasa es que aquí si le doy se hace demasiado grande. Vale. Fijaos. En este lado de aquí tienes toda la lista. Bien, pues tenemos
Eras geológicas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sumerios. El Imperio Acadio. Más Mesopotamia. Mitología sumeria. Egipto. Israel y la Biblia. Aquí mezcla lo que dice todos los libros del judaísmo y el Antiguo y el Nuevo Testamento con la realidad histórica, que coinciden en muchos sitios y no coinciden en otros tantos. Más cosas. Fenicios y cartagineses. La mitología antigua Grecia. Como ves, mitología griega. Filosofía griega. Europa prerromana, etcétera. Mitología nórdica, vikingo, Roma. Y todo esto lo veis con vídeos que no duran más de 10-15 minutos. Algunos menos. La historia de la ciencia, 1 y 2. Historia antigua, Mesopotamia, vuelvo otra vez en algunas cosas. El origen de las letras y el alfabeto. América precolombina. Mitología azteca. Historia de Japón. Historia de China. Historia de India. Etcétera, etcétera. Y llegamos, pues, vikingos, las cruzadas bálticas, el arte paleocristiano, califatos medievales, califatos, bestiario medieval, África subsahariana. Fijaos. Y esto, ya os digo, 247 o 200 y pico vídeos. Es una barbaridad. Pero es que además de esto, os digo porque es el tono y la manera en que explica las cosas. Y es como es muy divulgativo y muy entretenido, que es como debería ser este tipo de, por ejemplo, asignaturas. Deberían ser entretenidas, porque son la bomba. Y os digo, tal y como lo explica este hombre, a mí me encanta. Aparte, es un guionista que tiene agujeros de guión, también tiene un canal y ha escrito varios libros. Creo que uno es Imperios y Espadazos y el otro es Las Ciudades Perdidas. Y es muy interesante. Vamos a ver un poquito para que veáis un poco el tono. 50 millones de años y la siguiente historia tiene lugar entre hace 250 millones de años y 65 millones de años. Y la música. Como ya había dicho en el episodio anterior, Mesozoico significa en griego... Un momento. Si hay un episodio anterior, tenemos que ver lo que es el que yo quería ver. A ver. Cuando es momento de emprender, llega el turno de Shopify. Pesado. Ay. Lo haremos con otro navegador que se llama Cubre tus... Lion, que evita los anuncios. A ver, un momento. Entre hace 550 millones de años No, y tiene que ver la aquí. siguiente historia tiene lugar... La siguiente historia tiene lugar Ahora. entre hace 4.000... Este es el primero. Disculpad, cosas del directo. Tiene lugar entre hace 4.500 millones de años y 544 millones de años. Esto es Bilbao. Empezamos bien. Esto es Bilbao. Por eso que empieza así y te quedas como diciendo, ¿qué? Entonces, sí. O al menos va a estar aquí dentro de 4.500 millones de años. Todo este océano de lava que veis es fruto de los cambios geológicos que se están produciendo debido a que la Tierra está formándose, creciendo y madurando. No hay vida, ni plantas ni animales. Solo es una masa incandescente a más de 1000 grados centígrados. Todo cambió de golpe, y nunca mejor dicho, cuando un protoplaneta llamado Theia colisionó con nosotros. Según la teoría del gran impacto, el golpe lanzó parte de la masa de nuestro planeta al espacio, que acabó orbitando alrededor nuestro y formando la Luna. De hecho, el nombre de Theia, o Thea, viene de la diosa griega del mismo nombre, que era la madre de la diosa lunar Selene. Pero todo tiene su lado positivo, porque Theia y los millones de meteoritos que cayeron tenían dentro cosas tan molonas como agua y otros elementos. ¿Entendéis el lenguaje? Tan molonas. Este tipo digamos, de acercamiento que se intenta hacer con el lenguaje hacia la gente más joven, lo veo interesante, pero que no quede como si fueras un boomer. Pero realmente hace el esfuerzo y eso me interesa mucho que en la docencia se lleve a cabo. Porque si no se lleva a cabo, desconectan.
Y más ahora que, bueno, ahora el tema de los móviles va a estar un poquito más restringido, menos mal, pero es que si no pierden el hilo. Por eso me interesa mucho este tipo de vídeos, porque fijaos que dura que va a hablar de 4.500 millones de años, va a durar 6 minutos. Gracias a este agua la superficie de la lava se enfrió y se formaron las primeras cortezas terrestres. Estamos en el supereón precámbrico. ¿Y qué es un supereón? Os preguntaréis. ¿Tiene superpoderes? No, no tiene superpoderes. Luego estos gráficos, que es muy interesante porque si te suscribes al canal, haciendo algún tipo de aportación, podéis tener acceso a estos gráficos, estas tablas. Pueden ser, seguramente son tablas de Excel coloreadas y tal, pero son muy interesantes porque ubican muchísimo y nos dan, digamos, una especie de calendario de lo que va sucediendo con varias, con varias variables, por decirlo de alguna manera. Y es muy interesante porque ahí es donde está toda la información, pero hay más información todavía porque estos vídeos luego duran más en lo que sería coger cada uno y explicarlo en detalle. Y en eso está en su canal, pero eso es otra historia. Tanto los supereones, eones, eras y periodos son divisiones de la escala temporal geológica. Pues este supereón precámbrico es la primera y además la más larga etapa de la historia de la Tierra. Fijaos si es larga de cojones, que dura el 88. Como veis, no se corta en meter algún taco. Pero es el vulgo dixit, es el lenguaje de la calle. Eso es lo que nos interesa, que hablan con el lenguaje de la calle y no como si fueran sesudos profesores de historia y antropólogos con un lenguaje científico que está bien dirigiéndose a científicos y dirigiéndose a compañeros o colegas, pero cuando hablamos de nosotros y de gente que seguramente no se va a dedicar a eso, pero tiene interés y tiene cierta curiosidad, pues es una manera de conectar. 8% de la historia del planeta. Son 4.000 putos millones de putos años, de 4.500 millones que tiene la Tierra. Eso es lo que estuvo nuestro planeta, que ahora lo vemos muy bonito, arbolado, con animalitos, hecho un puto desastre. Se subdivide en 3 eones. El aédico, cuyo nombre viene del Hades, el inframundo griego. Ah, sutil. Otra de las características de estos vídeos es que pega énfasis con cortes de vídeo para, digamos, acentuar ciertas cosas. Y me interesa, este es Ferran Monegal, que tenía ese tipo, sutil, que lo hacía en varias televisiones, que es un crítico de televisivo yo no sé si sigue haciéndolo, y no sé en qué cadena, pero esto también son los recursos de énfasis que nos interesan mucho para coger, para captar el interés de los alumnos o de la gente que está viendo simplemente este documental. Sigue el arcaico y acaba con el proterozoico. Poco se sabe de este tiempo, pues la gran mayoría de las rocas están muy transformadas debido a los ciclos orogénicos. Los volcanes estallaban y creaban montañas. También te pone de dónde provienen, digamos, este tipo de palabras. Estos palabras, orogénico, pues oros es montaña en griego, y génico, origen, pues venga, ya sabemos qué significa orogénico. Y veréis que Jurásico, Cámbrico, Paleozoico, etcétera, todo este tipo de, por decir de alguna manera, de nomenclaturas tienen un origen básicamente, la mayoría, griego o del lugar donde se hallaron los restos, por ejemplo, paleontológicos de muchos sitios. Cambria, por ejemplo, es donde se encontraron los restos de ciertos animales que eran de ese periodo cámbrico. Por eso se llama Cámbrico, porque se encontraron en Cambria. Eso está creo que está en las Islas Británicas. Islas protocontinentes de granito. Mientras tanto surgían mares verdes debido al hierro y cielos rojizos por el exceso de dióxido de carbono. 100 grados centígrados a la sombra y una presión capaz de espachurrarnos contra el suelo. Eso era la Tierra. Tierra, trágame. Pero claro, gracias a este periodo tenemos cosas tan útiles como la litosfera, que es la corteza exterior del manto que se divide en placas tectónicas, la hidrosfera, océanos, mares, lagos, o la atmósfera, esa capa de gases que rodea la Tierra. Sin oxígeno, estaríamos jodidos. Como veis, gráficos, imágenes, recursos gráficos, todos los que pueda haber y todos los que se puedan poner sin vulnerar derechos, etcétera. Pero ahí están para ayudar a la narrativa. Y todo esto se lo debemos a unas cosas llamadas cianobacterias, una especie de algas azules microscópicas que hace 2.800 millones de años decidieron agruparse en conglomerados, como los medios de comunicación hoy en día, y formar estromatolitos.
Estas montañas de bacterias se alimentaban por fotosíntesis, es decir, pillaban la luz solar y expulsaban oxígeno. La gran oxidación, como la llaman los científicos, ocurrió 300 millones de años después, al producirse un aumento a toda leche de la producción de oxígeno en todo el planeta. Hace 1800 millones de años, ese oxígeno al contacto con la radiación solar se transformó en ozono. Como veis, no es un gas que haya venido del espacio a invadirnos, sino que es algo que se ha producido por la evolución de nuestro planeta. Y precisamente es esa capa de ozono la que nos protege de la radiación solar. Tras esto el clima cambió. Los movimientos tectónicos unieron todos los continentes en uno solo, llamado Rodinia, que en ruso significa patria. Este desierto de roca no fue el primer supercontinente ni sería el último. Ahora también había veranos e inviernos, y hasta épocas glaciares tremendamente duras, tan duras que ya no lo paso mal yendo a Pamplona en invierno. Ja. No es un chiste. De hecho, uno de los periodos en los que se subdivide este eón es el periodo criogénico. Fue aquí donde, según la teoría de la Tierra bola de nieve, hubo una glaciación de la hostia que cubrió el planeta entero con una capa de hielo de más de 3 kilómetros de espesor. Pero por dentro la Tierra seguía siendo lava, que se estaba a calentar y por algún lado tenía que petar, y así pasó millones de años después. En un momento dado, todo reventó otra vez, los volcanes volvieron a salir, Rodinia se fue a la puta. El hielo... Como veis, cogen memes bastante conocidos para incluirlos dentro. Lleva un montaje bastante elaborado, aunque yo creo que es bastante también, por decirlo de alguna manera, casero, pero es que es lo que le da el encanto. Para mí. Esto yo estoy diciéndolo según yo. El hielo se derritió, esto lanzó muchísimo oxígeno a la atmósfera y... bueno, en resumen, esto es de agradecer. Gracias. El APM, que a mí me encanta, pues también tiene su presencia. Fue en el último milloncejo de años, en el eón proterozoico, cuando la Tierra se fue calmando. Su corteza y su atmósfera se estabilizaron y comenzó la calma después de la tormenta, por fin. El oxígeno y el nitrógeno están muy de moda en el exterior gracias a esa gran oxidación, no como el metano o el amoníaco que ya habían pasado de moda millones de años atrás. Ahora, sin tanto terremoto, sin tanta tectónica de placas, sin tanto volcán estallando, con el aire mucho más limpio, la Tierra estaba preparada para albergar vida. Al principio era microscópica, como bacterias y mierdas por el estilo. Bacterias y mierdas por el estilo me encanta. Pero poco a poco irían evolucionando hasta la gran variedad de especies que hay hoy en día. No se puede saber con exactitud cuándo empezó la vida. Realmente tampoco se sabe muy bien cómo ni por qué empezó. Lo único seguro es que de pronto apareció una célula viva en algún lugar que se fue reproduciendo con el paso del tiempo hasta dar lugar a grupos de células cada vez mayores que a su vez dieron origen a organismos cada vez más complejos. Este es uno de los grandes misterios, el origen de la vida. Se ha intentado explicar de muchísimas maneras, pero realmente, como dice Andoni, no se sabe muy bien qué es lo que hizo la chispa de la vida, que no es la Coca-Cola. Uy, perdón, he hecho una marca. No se sabe muy bien qué pasó. Evidentemente pasó en un momento concreto y en un momento dado. Si encontráramos una nave extraterrestre estrellada en un sitio hace 5.000 millones de años, pero no. Esto pasó. Y se ve que las condiciones de la vida se dan en miles y miles de millones de posibles planetas. De hecho, en nuestro sistema solar hay condiciones de vida en algunos de ellos. Europa, Io, bueno, en Io no, pero más en Europa, en Marte. Evidentemente, todo esto no estábamos, digamos, allí, ni podíamos saber ahora de método científico cómo crear vida, aunque se han creado en laboratorios pues posibles condiciones para que nacieran pues cadenas de ribonucleicos, desoxirribonucleicos, etcétera, etcétera. Pero realmente no se sabe qué es lo que originó la vida, esa célula que luego se dividió y se convirtió en cosas, animales, plantas. Se han hallado algunos fósiles del Precámbrico, pero muy pocos. Y es que al ser casi todo bacterias o bichillos, la mayoría blandurrios, pues no dejaban marcas en la roca al morir. Porque los fósiles, por ejemplo los dinosaurios, no son huesos en sí. Pasados algunos cientos de años, el hueso se hace polvo. Si los huesos están enterrados, el hueso se descompone y queda un hueco. Ese hueco es rellenado con el paso del tiempo por mineral de calcio, entre otras mierdas que se filtra a través de la Tierra. El fin de este supereón precámbrico nos lleva al eón fanerozoico, un eón que dura hasta nuestros días. Es el 12% de la historia restante de la Tierra. Este eón se divide en tres eras: la era paleozoica, donde va a haber peces, anfibios y reptiles; la era mesozoica, gobernada por los dinosaurios; y la era cenozoica,
que es cuando los mamíferos heredan el planeta, pero eso se da en los próximos episodios. Como veis, este tipo de documentales, este tipo de informes visuales, llámale como quieras, a mí me parece que serían idóneos para que con la correspondiente supervisión científica y con el consentimiento, digamos, digamos lo que serían las universidades, etcétera, etcétera, serían para mí uno de las cápsulas de información ideales para muchos colegios. Y luego abrir debate, y en el momento en que se tuviera uno que plantear hablar de todo esto, pues sería muy interesante. Bien, pues esto básicamente, ya os digo, y aquí tenéis toda la historia y muchas cosas más, porque ya os digo, el canal tiene mucha información. De los últimos vídeos, este hombre lo dejó de hacer, o sea, lo ha vuelto a coger, pero estuvo un tiempo sin hacerlo porque se dedicó a cosas más propias que le gustan a él, como hacer guiones de cine, etcétera, etcétera. Pero como veis, ha hecho el Imperio Napoleónico, la campaña de Italia, Revolución Francesa, etcétera. Y aquí, pues, muchas cosas que tienen que ver con lo que él hace, hablando de muchas cosas. Y lo último que ha sido, sí, la historia antigua resumida en 30 minutos, ha hecho resúmenes de resúmenes, que es muy interesante, etcétera, etcétera. Y luego líderes, Blas de Lezo, Tupac Amaru, el andaluz que se hizo Inca, independencias de América, virreinatos. O sea, intenta explicar de una forma sencilla, a la par que ilustrativa y a la par que interesante. Pues ves aquí, hace un año dijo, dejo el canal por un tiempo que tengo que hacer cosas. Entonces luego volvió y se puso a hacer más cosas, ¿vale? Bien, este es el tipo, creo, sería el tipo de contenido divulgativo que tiene que ver, digamos, con historia, documentales, etcétera, etcétera. El otro contenido básicamente tiene que ver, pues, por ejemplo, con todo esto del maravilloso marketing digital. Aquí lo tenemos. Y el marketing digital tenemos un montón de fuentes. Yo os recomendaré algunas fuentes, os recomendaré algún curso, os recomendaré algunos vídeos, por ejemplo, de tendencias, que es muy interesante, y os daré fuentes. Por ejemplo, yo tengo aquí de inteligencia artificial, tengo todas estas herramientas, que en algunos casos son muy interesantes y en otros pues no tienen ningún sentido, pero que iremos viendo de vez en cuando en lotes de 2, 3, 4 como mucho, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, después de haberlas probado, de haberlas puesto en marcha. Yo siempre hago un ranking aquí mismo, que son las que más utilizo, que son estas de aquí, hasta aquí, por decirlo de alguna manera, hasta aquí. Y a partir de aquí, pues bueno, las voy mirando, las voy a etcétera, etcétera. También tengo un canal aquí, en marketing. Ese canal no lo tenemos en marcha, que habla también de muchas de las novedades del marketing. Hablamos de App Spain, errores en Instagram, 10 prácticas que debes evitar, etcétera, etcétera. Jessica Cuero, que es una de las fuentes que yo más utilizo, etcétera, etcétera. Ya os digo, tenemos mucha materia, mucha cosa, y yo intentaré también, en la medida de lo posible, ofreceros un curso o varios cursos, ya veremos, lo estoy preparando, que sean sencillitos, que podamos hacer rápido, y también intentaremos que sean amenos, sobre todo muy prácticos, porque si no son prácticos, a mí lo que me interesa es que todo esto sea útil. Si no es útil y simplemente es otro canal divulgativo más, pues vale, no salimos de ahí, no pasa nada. También haremos algún tipo de debate, si es posible, con mis compañeros, con algún compañero que tengo por ahí, que son eminencias, no yo. Yo soy simplemente un obrero digital. Aquí lo que se trata es de tratar con verdaderos encargados de obra, gente y directores y arquitectos de obra digital. Bien, pues lo vamos a dejar aquí, si no os importa, porque ya está bien de dar un poco la vara. Así que ha sido un placer. No he tenido ni un bueno, no hay ningún comentario en el chat. No sé si ha habido algún
visualizador. Tampoco he avisado, no he hecho nada. Si alguien se ha conectado, pues gracias. Si esto lo llevamos adelante más adelante, pues lo haremos mucho mejor. Gracias y nos vemos en una semana, ¿vale? Ya os digo que esto lo pondremos en marcha sin prisa, pero sin pausa. Hasta luego.